Contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿Qué es el concepto contenido esencial de los derechos fundamentales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contenido esencial de los derechos fundamentales? Podemos decir, de manera resumida, que el contenido esencial de los derechos fundamentales en el fondo constituye una garantía de los mismos. Una garantía que operará a la hora de resolver los conflictos entre los derechos fundamentales y los intereses generales. Como todos sabemos, cuando existe un conflicto entre los derechos fundamentales y un interés general, es decir, un interés general pretende limitar los derechos fundamentales, acudiremos al principio de proporcionalidad para resolver dicho conflicto. El principio de proporcionalidad se integra de tres subprincipios, en el que se valorará si dicho límite es adecuado, si es necesario y es proporcional en sentido estricto. Y en este tercer subprincipio es donde entrará en juego el contenido esencial. Se puede decir que un límite a los derechos fundamentales basado en el interés general será proporcional en sentido estricto cuando respete el contenido esencial del derecho fundamental. Por lo tanto, se pueden admitir límites a derechos fundamentales basados en el interés general, pero siempre que respeten el contenido esencial del derecho fundamental. Ello supone, pues, como podemos ver, que los derechos fundamentales tienen un doble contenido, un contenido esencial y un contenido no esencial. Este concepto es interesante destacar que aparece reconocido expresamente en la Constitución, concretamente en el artículo 53, donde nos dice que la ley podrá regular o regulará los derechos fundamentales y libertades públicas, pero siempre respetando el contenido esencial de los mismos. Algunos sectores de la doctrina han criticado desde hace ya tiempo, singularmente Ignacio Dotto, este concepto, y se ha criticado fundamentalmente por dos motivos. Primero, se considera que este concepto al final no cumple su función o la pretendida función de proteger en mayor medida los derechos fundamentales. Se señala que intentando protegerlos al final se acaba desprotegiendo los derechos fundamentales, porque al distinguir entre dos partes, una esencial y una no esencial, parece que lo único que es relevante del derecho es la esencial, de manera que parece que esto es una llamada a los poderes públicos a que fácilmente van a poder limitar los derechos fundamentales, aunque sea en la parte no esencial. Por eso, como señalaba antes, algunos autores dicen que tratando de proteger al final se les desprotege, porque parece que lo único importante, lo único que realmente contiene el derecho fundamental es un contenido esencial, cuando en ocasiones también el contenido no esencial puede ser importante. Segundo problema que plantea este concepto, el de su concreción, o al menos establecer unos criterios generales claros para saber qué es el contenido esencial, porque en el fondo, a la hora de establecer qué es el contenido esencial de un derecho fundamental, tendremos que ir caso a caso. Es muy difícil establecer un criterio general. Se ha intentado desde la doctrina hacerlo, hay algunas aproximaciones, algunos autores han hablado de un criterio temporal, dicen aquellos elementos del derecho fundamental que permanecen en el tiempo pese a que haya transcurrido un tiempo, es decir, aquellos elementos que lo configuran, que siempre han permanecido en el derecho fundamental pese al cambio de época, al transcurso del tiempo. Otros autores hablan de aquello que caracteriza al derecho, aquellos elementos más caracterizadores del derecho, más característicos, sin los cuales el derecho, si estos se vieran limitados o no existieran, el derecho perdería su naturaleza, su razón de ser. Incluso algunos otros autores hablan también de una conexión entre contenido esencial y dignidad. Contenido esencial sería aquella parte del derecho que conecta directamente con la dignidad, lo cual también nos plantea un problema, porque si el concepto de contenido esencial puede ser algo impreciso, algo ambiguo, el concepto también de dignidad no es menos complejo. En todo caso, el Tribunal Constitucional sí ha recurrido frecuentemente aplicando el principio de proporcionalidad a esta idea de contenido esencial, que puede decir como límite a los límites a los derechos fundamentales. Un ejemplo singular de este concepto que puede ilustrarnos sobre sus significados, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional en la que resuelve la constitucionalidad de la decisión del legislador de privar a los detenidos por la presunta comisión o por su ser presuntos miembros de una banda terrorista, de un grupo terrorista o una banda armada, pues a estos miembros, presuntos miembros, en las declaraciones iniciales se les privaba la posibilidad de solicitar a un abogado de confianza. Podían ser asistidos por un abogado que sería designado en la correspondiente lista del Colegio de Abogados, pero no un abogado de confianza. Este límite se había decidido entendiendo que existía entre los abogados de los miembros de las bandas terroristas
y las propias bandas o grupos terroristas una conexión, de manera que todo lo que la persona declarara a continuación se llegaría a oídos del grupo terrorista vía el abogado, lo cual podría dificultar la investigación y la lucha contra el terrorismo. Y el Tribunal Constitucional, a la hora de enfrentarse a esta decisión del legislador, utilizando el principio de proporcionalidad, declaró que en relación al derecho de defensa, el derecho a ser asistido en la primera declaración por un abogado, es decir, por un profesional con el correspondiente título, la correspondiente inscripción en el Colegio de Abogados, es el contenido esencial del derecho, y en cambio el derecho a elegir un abogado de confianza no es un contenido esencial, y que, de acuerdo con determinados intereses generales dignos también de protección constitucional, podía ser limitado respetándose la proporcionalidad en sentido estricto.